Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarle después de ya un poquito de tiempo que no habíamos grabado, pero bueno, ya lo vamos a hacer porque, como usted sabe, la pandemia y todas las circunstancias que con ella pues se vinieron, pues no tuvimos oportunidad de hacer algo grabado, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Y pues, qué mejor momento que cuando se da esta parte de la famosa nueva normalidad, ¿no? Que vamos a tener que adaptar algunas cosas en nuestra vida diaria, algunas precauciones, algunas situaciones que van a tener que ser hábito en nuestras dinámicas personales para que, pues bueno, tratemos de que no se amplíe pues, el número de contagiados, ¿no? No aumente. Pero la verdad es que pues muchas personas ya están muy pues muy eh, consternadas, muy estresadas por el tema del confinamiento, porque la verdad es que han sido muchos días, han sido muchas semanas, y pues la reacción natural de las personas es querer salir, seguir haciendo sus actividades de trabajo, físicas, educativas, etcétera. Entonces, pero la realidad es que creo que desde el inicio ha habido algunas situaciones con los pronósticos en cuanto en dónde iba a ser el pico de los contagios, cuándo iba a ser la época más complicada en cuanto a esta situación de los contagios, y obviamente que pues bueno, las fechas que al inicio nos habían dado, que fueron prácticamente principios de mayo, como el tope, el pico de esta situación, pues bueno, no se cumplieron, hubo un pronóstico que no fue acertado, y pues a tal grado de que pues, empieza la nueva normalidad, y al día 3 de junio, precisamente, pues se da pues el tope de los contagios en México, que casi son 4.000, 3.970 y algo. Y esa situación, pues bueno, pues denota que hubo una situación que no se calculó de la manera correcta. De hecho, también hubo un máximo en cuanto al número de defunciones en México, rebasaron las 1.000 defunciones. Entonces, todo esto en el contexto de la nueva normalidad, y obviamente que pues, las personas, si no tienen un dato exacto, si el pronóstico no tiene eh, pues, las condiciones como para poder generar que las personas puedan administrar sus tiempos de manera correcta y saber, mejor dicho, tener los elementos para poder tomar las decisiones correctas, pues bueno, se complica el panorama. Mire, para darle eh, un panorama exacto de lo que fue, precisamente el 3 de junio se dieron 3.912 contagios y 1.092 muertos. Entonces, pues como le digo, eso da pie a una situación que complica y que de alguna forma como que confunde, ¿no?, a las personas si deben de salir o no deben de salir. Bueno, en toda esta situación, pues también hemos tenido algunas cifras que en la circunstancia que vivimos también, derivado del COVID-19, pero que afectan directamente a la economía. Hay una cifra que acaba de dar hace unos días precisamente el INEGI, que fue así como que catastrófica, terrible, una cosa que yo no había visto antes en mis años como periodista financiero, eh, en donde el INEGI dice que las personas, 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa. Básicamente eso que quiere decir, o sea, que las personas no recibieron ingresos durante el mes de abril, 12 millones de personas no recibieron ingresos durante el mes de abril, y pues tampoco tienen la expectativa de volver a recibir ese ingreso. De esos 12 millones, usted debe de tomar en cuenta una cosa. 2 millones, por los cálculos, 2 millones pertenecen al sector formal y 10 millones tienen que ver con el sector informal. Entonces, pues muchas personas que se dedicaban a actividades como
venta de productos en las calles, en los mercados, todo esto que no paga impuestos, o los que no pagan impuestos, pues obviamente también ya no pudieron recibir ingresos porque tuvieron que encerrarse en su casa, tuvieron que confinarse y dejar a un lado la venta o pues esta circunstancia de recibir ingresos. Entonces, pues es una cifra que pues no contrasta mucho con el tema de los famosos 2 millones de empleos que se van a generar, que se vislumbra complicado, y obviamente también pues en las expectativas de crecimiento que va a tener el país para este 2020, porque pues obviamente pega, este tipo de situaciones pega directamente eh, pues en los empleos, ¿no? En el crecimiento económico. Le voy a dar una cifra, por ejemplo, el Banco de México acaba de anunciar que el máximo de desempleos, de empleos que se podrían perder para este 2020 a raíz de la pandemia, pueden llegar a 1.400.000 empleos. Lo que calculaba el gobierno federal eran alrededor de 1 millón de empleos, pero que se iban a compensar pues por toda esta situación de obras de infraestructura que se van a generar en México. Ya sabe usted, lo del Tren Maya, lo de Dos Bocas, lo de eh, todas estas situaciones que tienen que ver con los proyectos estratégicos que trae el gobierno federal. Bueno, pero hablar de 1.4 millones de empleos es una cosa que ni en las peores crisis de los años 80, 90 y principios de, de, de esta década, ¿no? Entonces, pues es un panorama complejo, ¿no? Y bueno, hablando aquí en Veracruz, la verdad es que es asombroso cómo ha predominado la desidia por parte de muchas personas al todavía estar encasillados en esta parte de que no creen que existe primero el COVID-19 y que van a ser, y que esta situación para ellos es algo que no los va a enfermar o que no van a ser no van a ser propensos al contagio. Y pues bueno, hay lugares en las que hay lugares en donde la verdad los contagios son elevadísimos. El caso más evidente es el del puerto de Veracruz. Para darle una cifra, fíjese usted, en el total del estado son, a cifras del 3 de junio, son 4.364 contagios. Pero lo más complicado es que de esos contagios, 1.670 son en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Entonces, claro, tiene una explicación por la movilidad que tiene la gente, que muchas personas llegan ahí, pero hay circulación de municipios y se concentra precisamente en el puerto, pero pues también habla de que las personas no están acatando precisamente muchas de las medidas pues que están proponiendo la Secretaría de Salud, las autoridades de salud, para que pues no se extiendan los contagios. Y pues bueno, no hay que recordar que en México son 6 estados, curiosamente, 6 estados que concentran precisamente los contagios, el 60% de los contagios en nuestro país, que son Puebla, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México y Puebla. Entonces, eh, creo que ahí nos va a dar, y Tabasco también, si no lo mencionan. Y pues esto nos da una dimensión del problema que tenemos aquí en Veracruz, ¿no? Y pues ojalá la gente ya cambie de parecer, porque la verdad son tiempos muy complejos, más contagios, eh, va a tener que generar nuevas políticas en cuanto a los confinamientos y a lo que suceda en la economía, porque si se vuelve a dar otro brote, pues no, la gente no va a salir, la gente se va a encerrar, los negocios no van a tener consumo, etcétera. Vienen una serie de situaciones que complican totalmente el panorama. Y pues
pues ojalá todos tomemos conciencia y esto no se haga pues más grande. Y como siempre, recordándole que cuide sus finanzas personales y que sobre todo busque mis columnas en los diferentes portales de noticias y que me siga en Facebook, que me siga en YouTube. Y como siempre les recuerdo, yo voy